A ver, hermana, ¿qué sabe más o menos de el Pentateuco? ¿Qué ha escuchado del Pentateuco? Ah, el tema de la historia más, del Génesis, Éxodo, esa parte, lo que sé. Y en temas así de los años, que sigue, se me ha complicado, pero sí, sí sé algunas partes, ya. Pero en tema de los años, nomás se me complica en qué año, en qué periodo eso pasó. Ok, vamos a avanzar a la nueva materia de este semestre en el seminario que se llama Pentateuco. En otras palabras, los primeros 5 libros de la Biblia. Pentateuco. Así que bienvenido a esta nueva materia. Le doy la bienvenida, Dios les bendiga. Y los invito a que podamos eh, ponernos a leer, porque tenemos que leer los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Vamos a ver la historia de los primeros 5 libros. Y más que todo, los invito a que alucinen. Sabes que a mí me gusta alucinar cuando estoy leyendo, cuando estoy estudiando y estoy haciendo, eh, estaba haciendo el material. Por cierto, ya está el material. Los que deseen en digital vale 20 y impreso 25. Y estaba meditando y, ¿sabe qué? Y irse a la historia, irse a miles de años atrás y poder recordar o poder imaginarse eh, cómo fue ese evento, ¿no? Desde la creación, desde la salida, los eventos más importantes. Entonces, es importante entender eso. Así que los invito a que cuando usted lea la palabra pueda meterse al personaje, pueda meterse a lo, al personaje, a la historia. Eh, Estamos en el primer bloque del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros más sagrados para los judíos. Escuche bien esto. No se trata simplemente de los primeros 5 libros o del Pentateuco, como se los llama, o la Torá, como le llaman los judíos. Son los 5 libros más sagrados que ellos tienen. Son los 5 libros más sagrados para ellos. Remontándose a la creación del mundo, nos habla de la historia del pueblo hasta el momento de la muerte de Moisés. Pero no solo cuenta las vicisitudes de este grupo humano, habla también de cómo Dios orienta su conducta a través de unas leyes justas. Narradores y legisladores desempeñan que el Pentateuco una labor primordial. El Pentateuco es la clave para entender la Biblia, pues presenta los inicios de la revelación de Dios al pueblo elegido, y en él encontramos las primeras vivencias y reflexiones sobre el plan de amor de Dios con la humanidad. Solo al conocer el Pentateuco puede comprender la riqueza de la revelación de Dios y lo extraordinario de la historia de salvación a lo largo de la Biblia hasta llegar a la plenitud de Jesús, Dios y hombre, Salvador único de toda la humanidad. Bienvenidos, queridos estudiantes, a Pentateuco,
a los primeros 5 libros más sagrados para los judíos. Vamos a ver la introducción, hoy vamos a ver la introducción. Ya desde el día miércoles entramos con Génesis. Propósitos del Antiguo Testamento. Propósitos del Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros, por qué nosotros eh, estudiamos el Antiguo Testamento? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Vamos a ver por qué o cuál es el propósito principales del Antiguo Testamento. Propósitos del Antiguo Testamento. Número 1. Los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley y están escritos para nuestro aprendizaje. Romanos capítulo 15, versículo 4. A ver, alguien que me pueda dar lectura, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pastor, buenas noches. Bueno, buenas Romanos, noches. De la lectura. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén, pastor. Ok. Entonces, ¿cuál es el primer propósito de estudiar el Antiguo Testamento? Según lo que hemos leído, el primer propósito, ¿por qué usted tiene que estudiar el Antiguo Testamento? Por los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley y están escritos para nuestro aprendizaje. ¿Sabe qué? De todo lo que nosotros podemos leer la Biblia, podemos sacar y vamos a ver qué podemos aprender de cada personaje bíblico. La pureza de José, por ejemplo. La mayordomía de Daniel. La fidelidad de Job. Por eso dice, ¿cuál es el propósito del Antiguo Testamento? Número 1, los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley y están escritos para nuestro aprendizaje. Número 2,
Ellos testifican de la deidad de Cristo, hermana Wendy, Juan 1:45, por favor. Juan 1:45, pastor dijo, ¿no? Sí, sí. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ellos testifican de la deidad de Cristo. Ellos testifican, dice, de la deidad de Cristo. Número 3, ellos nos ayudan, ellos nos ayudan el Antiguo. Los que están en el Antiguo Testamento, dice que nos ayudan, ellos nos ayudan a entender principios de justicia, lo que hemos hablado, Hebreos 11:1. La fe y obediencia de Abraham. Oiga, qué cosa más, qué cosa más lindo, ¿no? Conocer y leer la historia de Abraham. Conocer la historia de Abraham. ¿Alguien me puede dar un pequeño resumen de la historia de Abraham? Sí, pastor, Abraham es un hombre conocido como el padre de la fe. También él ha tenido una prueba. El Señor le pidió que pueda entregar a su hijo como una ofrenda, ¿no? A su hijo Isaac. Pero un ángel se le apareció antes de que esto suceda y él estaba siendo probado en su fe, ¿no? Entonces, al último no, un ángel le dijo que no hiciera eso. Entonces, solamente era una prueba para él. Y también su descendencia, ¿no? Iba a ser más que las estrellas en el cielo, iba a tener una gran descendencia, Abraham. Eso, pastor. Oiga, la pasilla de Job
A ver, alguien se anima. Hermano Freddy, hábleme de Job. Buenas noches, pastor. Un resumen así de Job, ¿verdad? Un corto, ¿no? Sí, sí, todo lo que... Ah, ya. Todo, hábleme de Job. Ya. Job en sí era un hombre rico, recto y fiel a Dios. Tenía una gran familia, tenía hijos, tenía posesiones, era conocido por su integridad, digamos. Este, y también fue reconocido por Dios diciéndole a Satanás: "Ha visto a mi siervo Job, ¿no? Que es perfecto en todo, que no, este, eh, que le estaba diciendo, digamos, cómo era Job, que aún así nunca hablaba mal de él, ¿no? El diablo también le decía, digamos, que porque era que le das todo, le das salud, le das riqueza, le das de todo y o sea, no le da pruebas, en otras palabras. Y Dios le dijo que le dio, digamos, la potestad al diablo que pueda hacer lo que él quiera con él, menos que toque su vida, ¿no? Eh, y aún así fue Dios, fue Job, digamos, fue recto en ese sentido, digamos, nunca habló mal de, de Dios o blasfemó su nombre o algo, ¿no? Ok. Paciencia, dice, paciencia de Job. Valor de Elías. Hermana Wendy, hábleme de Elías. ¿Qué sabe de Elías? Dice valor de Elías. Bueno, pastor, Elías, sé que fue un profeta y que una parte de su historia que sus hijos no heredaron, creo. No sé si me estoy equivocando. Eso podría decirle, pastor. ¿Quién me dijo? No le dije casi nada. Siento que voy a Ah, confundir de la historia. hermana Miriam. Dice, hermana Miriam, ¿ese es su nombre? Sí, pastor. Hermana Miriam, buenas noches. Háblame de Elías, todo lo que sepa de Elías. De Elías. No me acuerdo, pastor. Hermano Denis, háblame de Elías. Que pastor Elías era uno de los profetas del Antiguo Testamento. Eh, Dios ha usado, ¿no?, a Elías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Ah, en esa época ha sido en un monte donde ocurrió varias cosas de su vida. Desafió a varios profetas, ¿no? Como de Baal. Dios le ha dado una respuesta a través del fuego, del cielo, demostrando que Él es Dios verdadero. Em, Elías no ha muerto de manera normal, ¿no? Sino que fue llevado al cielo en un torbellino y su ministerio fue continuado por su discípulo Eliseo. Eliseo era su discípulo. De su vida nos muestra el poder de Dios, la importancia de la fidelidad y cómo Dios sostiene a sus siervos incluso en momentos de debilidad. Eso, pastor. Ok. Ah, valor de Elías, dice, ¿no? ¿Por qué ese valor de Elías?
400 profetas de Baal, ¿no? Dice que Elías le hizo una apuesta, ¿no? Hizo cavar zanjas alrededor de los bueyes, de la ofrenda, del holocausto, y echaba agua. Y le dijo, aquí vamos a saber cuál es el Dios verdadero. Aquí vamos a saber cuál es el Dios verdadero. Entonces le dijo, comiencen ustedes, le dijo a los profetas de Baal. Y empezaron a orar y a gritar a su Dios. Y nunca consumió el holocausto. Pero y vino, le tocó al turno al profeta y oró al Señor y el Señor le respondió. Entonces él lo mató a los 400 profetas de Baal a filo de espada. Por eso es el valor de Elías. Pureza moral de José. Ahora, hermana Wendy, hábleme de José. Un ratito más. Eh, bueno, José fue hijo de Jacob, lo que es de las 12 tribus de Israel. Él se lo reconoce como José el Soñador, que fue vendido por sus hermanos y que fue llevado como esclavo, y por causa de que él podía traducir los sueños, el rey en ese tiempo lo llevó para que sea su mano derecha, y, y pudo este, interpretar el sueño del faraón y poder salvar en ese tiempo de la sequía que iba a haber. Eso pasó. ¿Por qué habla de la pureza moral de José? ¿Qué pasó con José? ¿Por qué habla de la pureza moral? Porque perdonó a sus hermanos, No. ¿no? Dice, ¿por qué la Porque pureza moral? yo, pastor, tal vez porque Ya, ya, él ha sido ya. tentado sexualmente, ¿no? Con con la esposa del rey, creo, o la esposa del rey, y la esposa la estaba seduciendo, ¿no? Quería acostarse con él, pero él ha evadido eso, ha puesto un alto y se escapó. Por eso tal vez se lo conoce como pureza y moralmente. La mujer de Potifar era un alto mando militar, no era un ejército del alto mando. ¿Qué más dice? Eh, Consecuencia de la desobediencia de Saúl. A ver, hermano Freddy, ¿qué pasó con Saúl? Eh, a lo que recuerdo que Saúl fue el rey de Israel, ¿no? Eh, Según la obediencia fue porque ofreció un sacrificio que no le correspondía, ¿no? Que debía esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio, pero él lo hizo, digamos. Él mismo lo hizo. Ahí desobedeció, digamos, ¿no? La ley. Solamente el profeta tenía que hacer el sacrificio. Solamente el profeta era el encargado de hacer el sacrificio. ¿No? ¿Por qué no podía hacer el rey si tenía también la autoridad? No, no podía porque sus manos estaban manchadas con sangre. Recordemos que Saúl era un guerrero, era uno que iba a la guerra.
Entonces sus manos estaban manchadas con sangre. Y solamente el profeta Samuel, mire, y Samuel le dijo a Saúl, Samuel le dijo a Saúl, le dijo, en 7 días voy a llegar, le dijo a Gilgal. Voy a llegar en 7 días. Pasó el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y ya no pudo esperar a Saúl. Y él sabiendo que Samuel le dijo que al séptimo día iba a llegar. Entonces, él empezó y hizo el holocausto y todo. Y cuando el profeta Samuel dice que asomó sus ojos y vio a lo lejos ese humo, alguien fue y le dijo, alguien preguntó, él preguntó, ¿qué pasa en Israel? ¿Por qué ese humo? El rey Saúl ha ofrecido holocausto, sacrificio. Dice que se encendió y lloró el profeta Samuel porque sabía las consecuencias de lo que le iba a pasar. Entonces llegó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y el rey le dijo, el rey le dijo que el pueblo, el pueblo pidió, lo achacó al pueblo, ¿no? Y ahí hubo una desobediencia y hubo una consecuencia. Porque hay algo que quiero enseñarle, tal vez mucho, yo también estuve equivocado mucho tiempo, pensando de que Dios le quitó pensaba Samuel, y también nosotros hemos aprendido así, de que Dios le quita el trono a Samuel, perdón, a Saúl. No le quita el trono a Saúl, lo deja siendo rey, recordemos que lo dejó siendo rey. Incluso ya siendo David rey, ya a rey David ungido. Quiero que le quita a Dios a Saúl. A ver, vamos a los primeros 10 puntos. ¿Quién me responde? ¿Qué le quita Dios a Saúl? El reino, uno es el reino, no le... Le quita el reino, dice uno. A ver los demás qué dicen. Uno puede ser el reino y su favor como rey de Israel. Ya, va otra. Le quita el reino y su favor. ¿Alguien Ah, más? Y el el espíritu. Espíritu de Dios. Ya, el espíritu. ¿Qué dice Denis? Pastor, no escuché muy bien la pregunta, pastor. Yo pedí de comer pizza. ¿Qué le quita Dios a Saúl a través de la desobediencia o a causa de la desobediencia? Ah, ¿qué le quita a Esaú? Dios. A Saúl, al rey Saúl. No recuerdo muy bien, pastor. A ver. Mm, mm, a Saúl, a su hijo, no. Tenía su hijo Jonathan, ¿no? Jonathan. No recuerdo, pastor, bien. ¿Sabe qué? Recordemos de que el rey, que él era el primer rey de Israel, su generación de Saúl iba a heredar el trono. Jonatán, que era su hijo de Saúl, iba a ser el heredero del trono y así sucesivamente todos los hijos. O sea, la familia de Saúl
Entonces, cuando desobedece Saúl a Dios, Samuel le dice, hoy tu reino será cortado. Recordemos de que Samuel se enoja y Samuel se está yendo y Saúl va tras de Samuel y por agarrarlo le rompe un pedazo de tela de su vestido, de su ropa. Entonces Samuel le dice, así como has cortado mi vestido, será cortado tu reino. Entonces no le quita el trono a Saúl, le quita el trono a su descendencia. Más allá de que el espíritu de Dios se sale de Saúl y le pone un espíritu malo, pero le quita el trono, lo corta el trono. Y recordemos que Saúl siguió siendo rey. Luego Samuel lo unge a David como rey y sigue siendo Saúl rey. Entonces, la desobediencia, hermano, nos puede quitar una bendición tremenda. Y recordemos que luego cuando el ejército lo ataca a Israel, lo mata a toda esa generación de Saúl. Entonces, hermano querido, muchas veces, y dice la palabra, que la bendición de nosotros agarra la primera, cuarta generación. La maldición nos persigue igual a las primeras, tercera y cuarta generación. Por eso dice acá, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿O cuál es el propósito del Antiguo Testamento? El número 3, hemos entendido la fe y obediencia de Abraham, paciencia de Job, valor de Elías, pureza moral de José y consecuencia de la desobediencia de Saúl. Su reino fue cortado. Él no dejó de ser rey. Él siguió siendo rey. Y por muchos años más siguió siendo rey. Sino que su reino fue cortado. Su descendencia ya no fue por eso que Dios le da el trono a David. Porque legalmente le correspondía a Jonathan. Pero Dios se lo da a David. Número 4, el pacto de los judíos del Antiguo Testamento. Su propósito de hacer conocer el pecado de los judíos y traerlos a Cristo. Estamos viendo el propósito del Antiguo Testamento. La ley era una sombra de muchas instituciones del Nuevo Testamento. Cristo vivió bajo la dispensación de la ley de Moisés. Cristo también fue un cumplidor de la ley de Moisés. Cristo también fue un cumplidor de la ley de Moisés. Por eso dice acá, y váyase al libro de Mateo, capítulo 5, 17 al 19. Hermana Miriam, por favor, léame Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. Mateo, Mateo, capítulo 5, 17 al 19. capítulo 5, pastor, Sí, al 19. 17 al 19. Dice, Cristo vino a cumplir la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que parezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén, pastor. Cristo vivió bajo la sombra, o Cristo vivió bajo la dispensación de la ley de Moisés. Cristo, siendo Cristo, cumplió. Dice, yo no he venido a abrogar a la ley. Número 7, en su muerte como la ofrenda perfecta por el pecado, él cumplió la ley y la quitó clavándola en la cruz.
Pregunta, ¿por qué cuando Jesús muere el velo se rompe de abajo hacia arriba o ambos lados se rompe? Que es una muestra, pastor, de que ya no hay como una división que existía antes entre el lugar santísimo y el lugar santo. ¿No? Es muestra de que nosotros podemos ir directamente a la presencia de Dios y hablar con Él, ¿no? Tenemos entrada, tenemos entrada. Por eso dice acá, en su muerte como la ofrenda perfecta por el pecado, Él cumplió la ley y la quitó. Se acaban los sacrificios. Con la muerte de Jesús se acabó los sacrificios y entramos a la era de la gracia. Por eso es que hoy en día ya no matamos un cordero, un buey, le ponemos piedra y lo quemamos, ya no, porque eso era bajo la ley. Jesús al morir dice que Él fue la ofrenda perfecta por el pecado, cumplió la ley y la quitó clavándola en la cruz. Entonces, al romperse el velo de ambos lados, tenemos entrada. ¿Ante quién entraba al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. Entraba una vez al año. Después de los 400 años de silencio de Malaquías, cuando termina Malaquías, hay 400 años entre Malaquías y Mateo. Durante esos 400 años, Dios no habló palabra. Entonces, no habló palabra y luego, después de tantos años, vuelve Zacarías a entrar al lugar santísimo. Y es ahí cuando se le aparece el ángel y queda mudo por la incredulidad. Entonces, dice la palabra, Colosenses 2:14, Efesios 2:14 al 16, en su muerte, como la ofrenda perfecta por el pecado, Él cumplió la ley y la quitó clavándola en la cruz. Propósitos del Antiguo Testamento. Número uno, vamos a repetir los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley y están escritos para nuestro aprendizaje. Número dos, ellos testificaron de la deidad de Cristo. Número tres, ellos nos ayudan a entender los principios. Cuatro, el pacto de los judíos del Antiguo Testamento. Número cinco, la ley era una sombra. Seis, Cristo vivió bajo la dispensación de la ley. Y número siete, en su muerte, como la ofrenda perfecta por el pecado, Él cumplió la ley y la quitó clavándola en la cruz. Ese es el propósito principal del Antiguo Testamento. Ahora la pregunta es, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos da, número uno, vamos a ver por qué estudiar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da una explicación de cómo el universo y todas las cosas tuvieron su principio. Mire, que si nosotros simplemente leemos el Nuevo Testamento, no vamos a entender muchas cosas. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento nos da una explicación de cómo el universo y todas las cosas tuvieron principio. Génesis 1:1. En el principio, ¿no? En el principio. Y habla todo de cómo nace, de cómo se crea el universo, de cómo Dios crea el universo. Número dos, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Nos dice quiénes somos.
nos dice de dónde venimos y en qué imagen fuimos creados. Nos dice quiénes somos. De dónde venimos y a qué imagen fuimos creados. ¿Alguien fue creado o alguien viene del mono aquí? Nadie viene del mono. Dice acá que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Número 3, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Nos explica el origen del pecado y la necesidad del hombre en cuanto a la salvación. Nos explica el origen del pecado. De cómo entró el pecado al mundo y la necesidad del hombre de la salvación. Número 4, nos da el antecedente histórico necesario para un entendimiento del Nuevo Testamento. Esto es importante, hermano, esto es importante. Nos da el antecedente histórico para entender el Nuevo Testamento. Número 5, muchos pasajes del Nuevo Testamento no pueden ser explicados sin un conocimiento del Antiguo Testamento. A ver, vamos a ver, Gálatas 4, 21 al 31, hermana Wendy, Gálatas 4, 21 al 31. Hermano Freddy, salista con Hebreos, capítulo 7. Pastor, me dijo Gálatas 1. Gálatas 4, 21 al 31. 21, 21 31. al 31. Alegorías de Sara y Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Interesante, dice que no podemos muchas veces entender, y acá habla de Gálatas 4, habla de Agar.
No podemos entender nosotros si usted no sabe la historia. A ver, ¿quién era Agar? ¿Quién era Agar? Era una sierva egipcia de Sara, la esposa de Abraham. Ya. Mire cómo habla, ¿no? De Agar. Que si nosotros no entendemos o no conocemos la historia de Agar, de Abraham y de Sara, no vamos a entender. Pues por eso que dice de que el Nuevo Testamento o muchos pasajes del Nuevo Testamento no pueden ser explicados sin un conocimiento del Antiguo Testamento. Yo tengo que saber primero quién era Agar. Para leer Gálatas 4, 21 al 31, debo de saber la historia, porque si no la leo, si no la sé, no voy a entender quién era. ¿Qué me quiere decir esto? Gálatas, Agar, Abraham, Sara. No voy a entender. Eh, Muchos tipos fueron dados en el Antiguo Testamento para explicar su antitipo en el Nuevo Testamento. Obediencia a Dios, o perdón, tales como Cristo, nuestra Pascua, el sacrificio de su sangre y el tabernáculo, sacerdocio, el tabernáculo y el sacerdocio. El Antiguo Testamento nos da muchos principios eternos, tales como el amor de Dios, la fe, la obediencia a Dios, la preocupación de Dios y cuidado por el hombre, su soberanía sobre todas las naciones. Nos ayuda a ver la majestad y grandeza del poder y la sabiduría de Dios. Número 9. El Antiguo Testamento nos da muchas historias gráficas diseñadas para advertirle del mal y guiarnos hacia lo correcto y bueno. Y número 10. Nos convence de la inspiración de las Escrituras, de la deidad de Cristo por medio del cumplimiento de profecías. Por eso estudiamos el Antiguo Testamento. Por eso yo estudio el Antiguo Testamento. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hemos visto por qué estudiar, cuáles son los propósitos del Antiguo Testamento, fuentes principales del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las fuentes principales del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto lo que avanzamos en Introducción a la Biblia, excepto la parte de Esdras, excepto las partes de Daniel 4 o 2, 4 al 7 y un verso de Jeremías. Esos fueron escritos en arameo. Fuentes principales del Antiguo Testamento. Manuscritos son copias del lenguaje original. Versiones son traducidas o versiones son traducciones. Algunas traducciones son actualmente más antiguas que los manuscritos existentes. ¿Cuáles son los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido?
Número uno, el texto masorético, manuscritos hebreos que tienen como fecha en el siglo X, preparados por eruditos judíos conocidos como los masoretas. Número dos, la versión Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego por 70 eruditos judíos en Alejandría alrededor del año 270 a.C. Esta versión fue usada por Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Esta Biblia, la Septuaginta, Jesús la utilizó, Jesús la leyó. Rollos del Mar Muerto, descubiertos en el año 1947 en cuevas de Qurán, cerca del Mar Muerto. Estas son copias de libros bíblicos, libros apócrifos y libros que establecen la creencia y práctica de la secta de los escénicos. Quienes le pusieron en las cuevas algún tiempo cerca del periodo del Nuevo Testamento, ellos contienen una copia completa del libro de Isaías y una copia de 2 capítulos de Habacuc. Su fecha, alrededor de 100 años antes de Cristo, fueron descubiertos o fueron encontrados estos rollos del Mar Muerto. De estas, tanto los textos masoréticos de la versión Septuaginta y los rollos del Mar Muerto fueron traducidos para empezar a trabajar con los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Hermanos, hasta aquí una pequeña introducción del por qué nosotros debemos de estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros, o cuál es el propósito del Antiguo Testamento? Hemos podido ver algunos propósitos, yo sé que hay muchos más, eso es lo que yo pude poner en el texto. Entonces, hasta aquí, hermano, vamos a quedar. Creo que la lluvia se nos viene. La lluvia se nos viene y está el internet medio fallando. En Santa Cruz estaba una lluvia torrencial desde ayer. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Los textos, 25 están impresos y 20 digital. El que desee me lo solicita porque los temas, las preguntas, los exámenes van a salir de los textos. Hermanos, bendiciones, se cuidan. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Buenas noches.